No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto que voy a contarme pasó solo una vez en la vida y hasta hoy no he podido encontrarle ninguna explicación lógica. No fue una alucinación ni un malentendido, tuve testigos. Y la mujer que vimos estaba tan extrañamente bien vestida que su imagen se me quedó grabada para siempre. Fue hace años, cuando mi hermana, mi hermano y algunos amigos de ella decidimos ir a cazar fantasmas en una vieja escuela de un pueblito cercano. Ese lugar tenía fama de estar embrujado. En la zona circulaban todo tipo de historias, ruidos extraños, sombras que se movían por las ventanas y, sobre todo, las famosas hamacas del parque de la escuela, de las que la gente juraba que a veces solo una se balanceaba sola, sin viento. Nos subimos todos a mi coche y fuimos hacia allá. Era una de esas noches tranquilas, sin mucho movimiento en la carretera. Al llegar, dejamos el auto frente al parque de la escuela y nada más bajarnos, la vimos. Una mujer estaba sentada en una de las hamacas, moviéndose suavemente. Llevaba una falda larga blanca, una blusa blanca, el cabello largo y oscuro, y sostenía una sola rosa blanca que giraba entre sus dedos. La imagen era tan limpia y perfecta que me recorrió un escalofrío. No nos miró ni una sola vez, parecía en su propio mundo, completamente ajena a nosotros. Todos sentimos esa mezcla rara de curiosidad y miedo, y casi sin hablar, nos apresuramos hacia las hamacas. Nadie quería ser el último en acercarse a ella, pero yo tuve que quedarme atrás para cerrar con seguro mi coche. Fui el último y me senté a su lado. Estaba murmurando cosas. Alcancé a escuchar algo como: «Él viene por mí». Nunca levantó la mirada, y lo que más me desconcertó es que no parecía una persona en problemas ni drogada, como alguno podría pensar. No tenía el aspecto de alguien que viviera en la calle o estuviera descuidada. Al contrario, era hermosa, estaba tranquila, impecable. Y eso era raro, porque estábamos en un pueblo polvoriento y su ropa blanca no tenía ni una sola mancha. Después de unos minutos decidimos que íbamos a rodear el pequeño edificio de ladrillo de la escuela para mirar por las ventanas y ver si encontrábamos algo más raro. Dimos la vuelta completa al edificio en unos 2 o 3 minutos como mucho. Al regresar, ella ya no estaba, ni rastro. Intrigados, subimos al coche y tomamos la única calle que conecta ese pueblo con el resto de la zona. El sol acababa de ponerse y quedaba esa luz tenue del atardecer. No cruzamos ningún otro vehículo en todo el trayecto. Al final de la calle, tras unas 4 o 5 cuadras, había un enorme estacionamiento de tierra. Giramos a la izquierda para entrar, y mientras avanzábamos, las luces delanteras del coche iluminaron algo en la distancia. Allí estaba, sentada sobre una vieja barrera de concreto al final del estacionamiento. Exactamente igual que antes, relajada, moviendo la rosa en sus dedos, con la misma calma y el mismo aire de no pertenecer a ese lugar. Era imposible que hubiera llegado hasta ahí caminando en tan poco tiempo. Tampoco vimos ningún coche que pudiera haberla dejado. Y lo más inquietante, ese estacionamiento, al ser de tierra, levanta una nube de polvo cuando un vehículo pasa. Pero no había ni una pizca de polvo en el aire, como si nadie hubiera conducido allí en mucho tiempo. En ese momento todos nos miramos y, sin siquiera discutirlo demasiado, coincidimos en que probablemente habíamos visto un fantasma. Lo raro no era solo su repentina desaparición, sino el hecho de que la habíamos visto 2 veces en lugares imposibles, con esa misma calma inquietante, como si se tratara de una presencia que no estaba sujeta a nuestras reglas de tiempo y espacio. Hasta hoy no sé quién o qué era esa mujer, pero lo que vi esa noche no se borra. Esto que voy a contar pasó hace unos 5 años, en noviembre, y aunque fue extraño, también fue reconfortante. Ese mes perdimos a nuestra perra por culpa del cáncer. No era solo una mascota, había crecido junto a mis hijos, había estado presente en cada cumpleaños, en cada mudanza, en las tardes de juegos y en las noches de consuelo. Era parte de la familia en el sentido más profundo de la palabra. La casa se sentía diferente sin ella, silenciosa. No el silencio agradable de la noche, sino ese silencio que parece subrayar lo que falta. El primer mes fue difícil para todos, y aunque intentábamos mantenernos ocupados, el hueco que dejó era evidente. Llegó la Navidad. Quisimos que fuera una celebración alegre, sobre todo por los niños, y lo logramos a medias. Hubo regalos, comida abundante, familia reunida,
pero cada tanto alguien soltaba un suspiro o se quedaba mirando al lugar donde ella solía acostarse. Al final del día, cuando ya todos se habían ido y yo recogía la sala, lo vi. Sobre la repisa de la chimenea había una pequeña figura de perro, hecha de peltre. No recordaba haberla visto antes. Era detallada, con una postura serena, como si estuviera esperando pacientemente. Pensé que tal vez algún familiar la había dejado ahí como adorno o recuerdo, así que pregunté a todos los que habían venido ese día. Nadie sabía nada, ninguno la reconocía. Lo encontré raro, pero lejos de asustarme, me dio una sensación extraña de consuelo, como si fuera una pequeña señal. Decidí tomarlo como un buen augurio, quizá una manera de decirnos que ella seguía con nosotros de alguna forma. Pasaron los días y, cuando las vacaciones de Navidad terminaron, mi hijo mayor, que estudiaba en otra ciudad, me preguntó si podía llevarse la figurita a la universidad para tener un recuerdo físico de su perra. Por supuesto le dije que sí. La envolvió con cuidado y se la llevó. Un par de semanas después, estaba ordenando la sala otra vez cuando, de pronto, ahí estaba otra vez la figurita, en el mismo sitio exacto donde la había encontrado la primera vez. Me quedé quieta, mirándola, con esa mezcla de desconcierto y una especie de calidez en el pecho. Llamé a mi hijo y le dije, «¿Olvidaste la figurita del perro?» Su respuesta me dejó helada. «No, mamá, la tengo justo delante de mí, en mi escritorio». Le pedí que me enviara una foto y efectivamente ahí estaba su figurita, en su habitación universitaria, mientras yo tenía otra idéntica en mi mano. Nadie en la familia reclamó haber traído la segunda figura y no había manera lógica de explicar cómo había llegado allí. Hoy en día sigo teniendo las dos guardadas en una estantería. De vez en cuando, al pasarles el polvo, me pregunto si habrá una tercera en algún momento. No sé qué fue aquello, puede que nunca lo sepa, pero cada vez que las veo me hacen sonreír. Me gusta pensar que, de algún modo, nuestra perra sigue encontrando la forma de estar presente en nuestra vida. No es algo que me haya pasado a mí directamente, sino a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Yo estaba a punto de llegar al 7º mes, y ese día ella había ido a una cita de control rutinaria para asegurarse de que todo marchara bien. Mi mamá siempre ha sido una persona muy cuidadosa con su salud, pero también muy nerviosa con cualquier cosa relacionada con los médicos. En su familia había antecedentes de diabetes, y uno de sus primos la había desarrollado desde niño, lo que le causó muchos problemas de salud durante toda su vida. Ella ya había visto de cerca lo difícil que era convivir con esa enfermedad, así que cualquier comentario relacionado con eso la ponía al borde de las lágrimas. En la cita, el médico le comentó que yo estaba más grande de lo esperado para mi edad gestacional y que eso podría ser señal de diabetes congénita. No le explicaron con calma, no le dieron opciones ni pautas claras para cuidarse. Simplemente lanzaron la advertencia como si no fuera a afectar emocionalmente a una mujer embarazada. Ella salió de ahí con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que todo lo que había hecho hasta ese momento quizá no había sido suficiente para protegerme. Salió del consultorio caminando despacio, con la mano sobre su vientre, como si al tocarlo pudiera transmitirme calma. Atravesó el pasillo casi sin mirar a nadie, intentando contener el llanto, y al llegar a la calle sintió que el aire frío de la tarde la golpeaba, pero no lograba despejarle la cabeza. Su único pensamiento era, ¿y si mi bebé no nace sano? Fue entonces, justo antes de llegar al auto, cuando un hombre apareció de la nada. No lo vio acercarse, simplemente de pronto estaba allí, a pocos pasos de ella. Vestía ropa sencilla, no muy nueva, pero limpia, y tenía una expresión tranquila. Le habló con una voz cálida y segura, como si la conociera de toda la vida. «Todo va a estar bien. Tu bebé será grande, sí, pero estará sano». No dijo más. Fue una frase simple, pero la forma en la que lo dijo la envolvió en una paz extraña, casi inmediata. Sintió como si alguien hubiera apagado, de golpe, todo el ruido en su cabeza. En ese momento dejó de pensar en diagnósticos, en enfermedades y en miedos. Cuando reaccionó y quiso darle las gracias, giró la cabeza y el hombre ya no estaba. Miró a ambos lados de la acera, incluso entre los autos, pero no había rastro de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche, por primera vez en semanas, mi mamá pudo dormir profundamente. Los meses siguientes, cada vez que recordaba ese momento, se le dibujaba una sonrisa tranquila. Finalmente nací,
Efectivamente fui un bebé grande, pero completamente sano. Hasta hoy, ella dice que no sabe si aquel hombre era una persona común, un buen samaritano o algo distinto, pero siempre afirma que no fue casualidad, que de algún modo él sabía exactamente lo que necesitaba escuchar en ese instante y que llegó solo para decírselo. Y lo más curioso es que cada vez que me mira, me repite: yo sé que ese hombre te bendijo antes de que nacieras. Siempre he sido de esas personas que prefieren quedarse en casa antes que salir de fiesta. Me gusta mi rutina. Trabajo medio tiempo en la librería del centro, vuelvo a casa, leo o veo algo en la televisión, y así pasan mis días. Nunca he tenido novio ni relaciones serias. Mis amigas siempre bromean diciendo que el romance y yo no nos entendemos. Era un sábado cualquiera. Me sentí un poco cansada después de almorzar con mi mamá, así que decidí recostarme para tomar una siesta corta. No había nada fuera de lo normal, hasta que desperté y todo parecía distinto. Me levanté con esa sensación extraña de haber dormido demasiado. Me arreglé rápido y fui a la tienda de la esquina a comprar algo para comer. Desde el primer momento noté que algo no encajaba. La dependienta me miró con una sonrisa rara y me dijo: «Abigail, qué bueno verte, ¿y cómo va ese embarazo?». Me quedé paralizada. Intenté reír pensando que era una broma. «¿Qué?», dije confundida, pero la mujer insistió, señalando mi abdomen como si algo fuera evidente. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Salí de la tienda sin comprar nada y mientras caminaba de regreso a casa, un vecino me saludó preguntando si ya sabía el sexo del bebé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Antes de poder procesarlo, sonó mi teléfono. Era mi mamá. «Hija, ¿cómo estás? ¿Te estás cuidando bien?», dijo con un tono serio. «Ya sabes, por el bebé». «Mamá, ¿qué bebé? Yo no estoy embarazada», respondí temblando. Hubo un silencio largo y luego mi madre dijo algo que me dejó helada. «No bromees con eso, Abigail, si hasta tienes la ecografía en tu cuarto». Corrí a mi habitación. Mi corazón me dolía de la ansiedad y el miedo. Sobre mi escritorio había una carpeta con papeles médicos y entre ellos una ecografía con mi nombre y una fecha reciente. No entendía nada. Revisé mis cajones, mi bolso, todo. Y todo parecía encajar con esa versión extraña de mi vida en la que supuestamente estaba esperando un hijo. Me senté en la cama, paralizada, con la ecografía temblando entre mis manos. Sentía miedo, incredulidad, confusión. No sabía si estaba soñando, loca o atrapada en otra realidad. Sin darme cuenta, el cansancio y la desesperación me vencieron y me recosté de nuevo. Cuando desperté, todo había vuelto a la normalidad. La carpeta y la ecografía habían desaparecido. Mi madre estaba en la cocina, como siempre, preguntándome si quería cenar. Todo era como antes, como si nada hubiera pasado. Intenté contarle lo que había vivido, pero me miró como si yo estuviera inventando historias. Nadie me creyó. Para todos había sido un sueño raro, producto de mi imaginación. Pero yo no puedo olvidarlo. La ecografía con mi nombre, la sensación de que estaba viviendo otra vida por unas horas, todo quedó grabado en mi memoria. A veces, por las noches, me pregunto si realmente fue un sueño, o si por un instante desperté en una vida que también podría haber sido mía. Mi abuelo tenía una colección interminable de historias para las noches de campamento. Desde que estaba en tercer grado, cada verano íbamos juntos a acampar, y continuamos con esa tradición hasta la preparatoria. Cuando él falleció, siempre había un momento que se repetía. Mi abuela se iba a dormir temprano y él y yo nos quedábamos sentados junto al fuego, viendo las brasas consumirse mientras la noche se cerraba sobre nosotros. Era entonces cuando me contaba sus mejores anécdotas, sus años haciendo excursiones por la Sierra Nevada, encuentros con osos, los rincones secretos para pescar y de vez en cuando aquella otra historia. No la contaba como las demás. No sonreía, no exageraba para hacerme reír. Su voz cambiaba como si reviviera algo que no quería recordar demasiado. Decía que había ocurrido en algún momento de los años 50, cuando él, mi abuela y mi madre, que en ese entonces era apenas una niña, estaban haciendo senderismo cerca de Spotted Lakes, en Yosemite. Aquel día habían empezado tarde y el sol ya estaba bajando cuando encontraron un sitio para acampar, bastante lejos del sendero principal. Mi mamá, como siempre que superaba los 1800 metros de altura, estaba enferma, mareada, con dolor de cabeza y vomitando.
Nunca le había gustado acampar, y ese viaje no era la excepción. Mientras mi abuelo y mi abuela montaban el campamento, escucharon pasos acercándose. No eran pasos firmes, sino un murmullo extraño, como voces que se mezclaban sin formar palabras claras. Él decía que no era un idioma reconocible y que, en cierto modo, sonaban animales. Su perro, que normalmente ladraba hasta las ardillas, se quedó inmóvil. Se tumbó sobre su vientre, el pelo erizado y las orejas hacia atrás. No emitió ni un solo sonido. Pensando que podía tratarse de otros excursionistas perdidos que iban a dar con su campamento por accidente, mi abuelo gritó con su voz fuerte y grave: Estamos aquí. A veces pasaba, decía él, que alguien sin darse cuenta se metía en tu zona de campamento. Pero esta vez era raro, porque estaban muy lejos del sendero. Aún así, con el sol cayendo, podía ser una confusión normal. Las voces se detuvieron un instante, y luego se volvieron frenéticas. El tono cambió, se aceleraron, como si lo que fuera que estuviera ahí se hubiera agitado. Entonces, de repente, hubo un ruido de pasos y movimientos rápidos entre la vegetación, seguido por el sonido más fuerte que mi abuelo había escuchado en su vida. Un zumbido, un motor que vibraba con tal intensidad que tuvo que taparse los oídos. Al mismo tiempo, una luz cegadora se elevó por encima de los árboles, iluminando todo el bosque como si fuera de día. Él decía que lo que fuera aquello, lo llamaba la nave, aunque nunca afirmaba del todo que lo fuera, se elevó y se perdió a toda velocidad sobre las montañas cercanas. El resto de la noche, los cuatro, mi abuelo, mi abuela, mi mamá y el perro, se acurrucaron contra un árbol, él con una navaja en la mano, como si eso pudiera protegerlos de lo que habían visto. Y lo más extraño era que mi abuelo había estado en la Segunda Guerra Mundial, en el frente del Pacífico, y aseguraba que aquella noche en Yosemite había sido la más aterradora de su vida. Desde entonces, nunca volvió a acampar sin estar armado, y jamás contó la historia en su trabajo ni a gente ajena a la familia, porque temía que lo consideraran un loco. En los años 50, el tema de los ovnis todavía no estaba tan presente en la cultura popular, así que hablar de eso era arriesgarse al ridículo. Mi abuela no quería hablar de aquel suceso, y mi mamá apenas lo recordaba, pues había estado enferma y era muy pequeña. Cuando mi abuelo murió en 2001, la historia se quedó guardada en mi memoria, más como una anécdota para contar junto a una fogata que como un evento paranormal real, hasta que alrededor de 2010 ocurrió algo que me sacudió. Mi esposa y yo decidimos darle a mi mamá una noche libre para descansar de cuidar a mi abuela, que en ese momento ya mostraba las primeras señales de Alzheimer. Todavía podía conversar, pero ya no podía vivir sola. La llevamos al cine y luego a cenar al Rainforest Café. Entre la conversación, seguramente recordando viejos campamentos con mi abuelo, mi abuela se puso seria y dijo: «Todos esos fueron buenos momentos, excepto la vez que vimos a los hombrecitos». Nunca antes había escuchado eso. Aquello no formaba parte de la historia que mi abuelo me había contado tantas veces. Ella lo dijo de manera espontánea, sin que nadie lo mencionara antes. Le pedimos que explicara, y contó, con algunas confusiones típicas del Alzheimer y sin detalles como el nombre de Spotted Lakes, la misma historia que mi abuelo me había narrado. La diferencia era que, en su versión, no solo habían oído algo, habían visto a unas figuras pequeñas de apenas 1 metro o poco más, con caras extrañas como de otro mundo. Para mi esposa, que escuchaba la historia por primera vez, aquello quedó como una de esas cosas que la gente mayor dice sin que haya que tomarlas muy en serio. Pero para mí, fue distinto. Esa revelación me dejó helado, porque si bien podía dudar de una historia repetida de oídas, ahora 2 personas, mi abuelo y mi abuela, habían contado lo mismo con décadas de diferencia, y uno de ellos había añadido un detalle que el otro jamás mencionó, y me quedó la duda. ¿Lo de los hombrecitos era algo que mi abuelo decidió callar, o algo que mi abuela vio sin que ellos lo notaran? No lo sé, y lo peor es que ya no puedo preguntárselo a ninguno de los dos. Hace aproximadamente 6 meses, tuve uno de esos encuentros que te hacen cuestionar la realidad durante días, semanas, incluso meses. Estaba caminando por la calle cerca de nuestro hospital local. El sol de la tarde iluminaba las aceras y los edificios con una luz suave, casi dorada, mientras la gente pasaba apresurada a mi alrededor.
Era un día cualquiera, sin nada fuera de lo normal, y yo caminaba pensando en mi lista de pendientes. Entonces lo vi. Un hombre apareció a lo lejos y algo en él me hizo frenar casi sin darme cuenta. No era su cara, ni su altura, ni su complexión, era su ropa. Cada prenda parecía fuera de lugar, como si hubiera sido hecha a medida para alguien que no viviera en nuestro tiempo. Los colores y los cortes no se parecían a nada que hubiera visto en las calles recientemente. No podía identificar exactamente qué estaba mal, pero había un aura de extrañeza que lo envolvía, como si perteneciera a otra época o a un mundo paralelo. Se acercó con pasos rápidos y un aire de urgencia, moviéndose casi de forma errática, y me preguntó la hora. Su voz tenía un timbre extraño, emocionado y nervioso al mismo tiempo, como si cada segundo contara. Le dije que eran aproximadamente la 1:30 de la tarde, y él negó con la cabeza varias veces, frunciendo el ceño y murmurando algo para sí mismo. Luego me preguntó la fecha completa, día, mes y año. Le respondí, y en ese instante su expresión cambió por completo. Primero una confusión ligera, que duró solo un par de segundos, y luego una emoción intensa y casi radiante iluminó su rostro. Sus ojos brillaban de una manera que me hizo sentir que había presenciado algo completamente fuera de lo común. Me dio las gracias con un rápido gesto de la mano y salió corriendo calle abajo, sin mirar atrás, como si tuviera prisa por cumplir una misión imposible. Lo vi desaparecer entre la multitud, y durante un instante sentí que el mundo a mi alrededor se había vuelto un poco más silencioso, como si todo hubiera contenido la respiración. Quise racionalizar lo que acababa de pasar. Estábamos cerca del hospital. Tal vez era un paciente psiquiátrico que se había escapado o que estaba desorientado, o quizá estaba participando en algún tipo de cosplay extraño, una especie de juego que yo no entendía. Pero algo en su mirada, en la forma en que reaccionó al decirle la fecha, en la intensidad de su emoción, me decía que no era ninguna de esas explicaciones. No había indicios de que estuviera bromeando, fingiendo o jugando conmigo. No había malicia, no había engaño. Solo estaba allí en mi tiempo, reaccionando a algo que parecía real para él de una manera que yo no podía comprender. Durante días no pude dejar de pensar en él. La imagen de su ropa extraña, su energía nerviosa, su mirada que parecía atravesar la realidad, todo quedó grabado en mi mente. Cada vez que cierro los ojos, lo veo correr calle abajo, con esa mezcla de urgencia y fascinación que parecía decir, esto es importante, más de lo que puedes entender. A veces me pregunto si realmente era un viajero en el tiempo o si simplemente fui testigo de algo que mi cerebro intentó racionalizar de manera imposible. Pero no puedo quitarme la sensación de que ese encuentro fue mucho más que casual. Fue breve, extraño, inquietante y honestamente una de las experiencias más desconcertantes y memorables de mi vida. Cada vez que paso por esa calle siento un escalofrío y me pregunto si lo volveré a ver o si ya estaba destinado a desaparecer de mi realidad, dejándome solo con la certeza de que en algún lugar algo inexplicable está ocurriendo justo fuera de nuestro tiempo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.